Hay un dicho en Chile que a varios les da un poco de vergüenza escucharlo, y es esto que dice que los chilenos somos algo así como los ingleses de Latinoamérica. Hay varias hipótesis que se barajan para explicar esto, pero la más coherente, a mi parecer, tiene que ver con el aislamiento geográfico. Al igual que los ingleses están aislados por el mar de la Europa continental, los chilenos, por mucho tiempo, permanecimos aislados de todo el mundo, incluyendo del resto de Latinoamérica, gracias a la presencia de la inmensa cordillera de los Andes, el Océano Pacífico, la Antártica y el interminable desierto del norte. Este aislamiento forjó una cultura muy distinta a la de otros países de la región, caracterizaba nuestra sociedad por ser bastante reservada, fome si se quiere, sin sazón, que celebra sus festividades puertas adentro y la que en términos religiosos es relativamente homogénea, moldeada con el pasar de los siglos, con el trabajo evangelizador del cristianismo, sin mayores tintes de superchería o sincretismos, como lo es propio de muchos otros países de la región, donde el cristianismo se mezcla con costumbres y creencias autóctonas. Incluso las costumbres mapuche, principal grupo indígena chileno, quedaron relativamente aisladas también, en parte por razones geográficas. Había consideración de que se ubican fundamentalmente en zonas boscosas y en donde se libran disputas territoriales desde tiempos inmemoriales, sin contar el hecho de que no superan el 10% de la población total del país, además de un porcentaje de la misma que ya se encuentra absolutamente cristianizada. Conforme a uno de los trabajos investigativos más serios y recientes al respecto, el llamado Estudio Bicentenario de 2022, un 75% de los chilenos dice creer en Jesucristo como Hijo de Dios, el 77% cree en los milagros, mientras que un 39% acostumbra encomendarse a un santo. Casi la mitad de los que profesan una religión se declaran católicos, seguido por los evangélicos, y de ahí la torta se disgrega en diferentes credos, en tanto que solo un 11% del total se declara ateo. Por eso es que noticias como la narcodevoción de la organización criminal conocida como los Trinitarios es algo que impacta notablemente en la población, y por lo tanto no se trata de una simple anécdota o de un mero agregado al asunto. Lo hace sobre todo porque esa clase de religión oscura ligada al delito ha sido muy poco frecuente en Chile. Si uno lee trabajos que salieron a finales del siglo pasado, como por ejemplo los del demonólogo y jurista Julio Filippi, vamos a notar que, al abordar el fenómeno del satanismo y la brujería, con frecuencia aparecen ejemplos del mundo centro y norteamericano, en tanto que respecto a Chile, contamos nada más que con uno que otro caso emblemático en las últimas décadas. Sin embargo, el asunto del sacrificio de animales e incluso de personas no ha sido algo completamente alejado de la historia de Chile, aunque sí bastante acotado. Como explica el doctor en historia Francis Golkovich, los miembros de la cultura reche mapuche, en tiempos coloniales, practicaban rituales que incluían la muerte no solo de animales, sino que también de seres humanos, para después compartir el corazón, consumir líquidos del cráneo, además de la imposición de adornos. Las prácticas sacrificales permanecieron en el tiempo muchas veces alejadas de la opinión pública, pero en el siglo XX existen algunos casos bien interesantes que llegaron a la justicia y cuyas decisiones puede a más de alguno parecerles sorprendente. Una antigua sentencia de 1953 de la Corte de Apelaciones de Valdivia reconoció el valor de las creencias del pueblo mapuche como suficiente para configurar la eximente responsabilidad conocida como fuerza irresistible. Se trataba del caso de la nieta que mató a su abuela, atribuyéndole la calidad de bruja, y de causar con sus maleficios la muerte de varias personas. En 1960, cuando una machi planteó haber recibido en sueños un mensaje acerca de la necesidad de dar muerte a un ser humano para restablecer el equilibrio, un mapuche entregó a su nieto de 5 o 6 años, el que ciertas fuentes relatan que habría sido golpeado hasta la muerte, arrancado su corazón y arrojado al mar. En la causa volvió a aparecer el tema de la fuerza irresistible para eximir de responsabilidad. Y de esta manera, la posibilidad de alegar como fuerza moral una defensa cultural basada en el cumplimiento de las tradiciones y costumbres de los pueblos originarios también se terminó reconociendo en nuestra legislación. Conozca un amplio barrido de estos temas en nuestro programa Teoría Penal de los Delitos Violentos, una mirada introductoria universal desde la psicología, el derecho penal y la criminología.
en donde aprenderá aspectos importantes de la teoría del delito y también de la pena, además de sumergirse en los actuales debates de política criminal de los delitos violentos en el mundo. Adquiéralo en el link ubicado en la descripción de este video. En Derecho Penal, Mente y Cerebro te sumergirás en el mundo de las mentes criminales, donde aprenderás diversos aspectos de filosofía de la mente, psicología jurídica y psiquiatría forense en la teoría del delito. Un programa donde no se da nada por sentado y en el que las explicaciones buscan llegar a un público amplio, desde abogados, psicólogos o estudiantes hasta personas de las más diversas profesiones u oficios. Descúbrelo en el enlace ubicado en la descripción de este video. La situación de aislamiento geográfico empieza a cambiar drásticamente en Chile recién en el año 2016, con la llegada de cientos de inmigrantes traídos por misteriosos vuelos que aterrizaban por las noches y que replegaron el país de haitianos de la noche a la mañana. Más tarde sería el turno del éxodo de venezolanos huyendo del régimen marxista de Nicolás Maduro y, junto con todo ese ajetreo, el país comienza a notar extrañas prácticas religiosas, además de una paulatina transformación en la criminalidad, lo que explosiona en conjunto con la insurrección que se produce a fines del año 2019, que también estuvo marcada por oscuros ritos callejeros, muchos de ellos inexplicables para la cultura nacional, pero no necesariamente ligados a la nueva presencia de extranjeros en Chile, sino que más bien a grupos nacionales que practicaban espiritualidades alternativas, que mezclaban política con derroteros profundamente anticristianos. Así se empiezan a notar símbolos ocultistas en las calles, figuras religiosas destruidas, cultos a la Santa Muerte en diferentes cités de Santiago. Por razones que no vale a cuento explicar aquí, en 2019 tuve acceso a una de las escasas investigaciones que por esos días la Fiscalía lideraba para desbaratar a una peligrosa organización criminal dominicana que funcionaba en Santiago y sus alrededores ofreciendo sobre todo servicios de sicariato. El fiscal a cargo de la investigación me explicaba que tanto el modus operandi como su cultura era algo que jamás había visto en el perfil criminológico del país, pero que muchos de sus miembros presentaban evidentes rasgos sociopáticos, entendido este concepto de una manera súper particular, como el hombre que se desensibiliza al actuar no por una condición inherente a su conducta, como podría pasar por ejemplo con el psicópata, que de por sí carece de empatía, sino más bien como un fenómeno que se da por razones culturales y de costumbres. En el reciente caso de Cerrillos, la Fiscalía incauta frascos con sangre y animales sacrificados puestos de cabeza, que eran dispuestos como ofrendas en narcoaltares, y en paralelo la PDI realiza diligencias para dar con el cuerpo de 3 víctimas que habrían sido enterradas en la toma de Cerrillos y sus alrededores. Se trataría de un grupo conformado principalmente por ciudadanos dominicanos cuyo nombre provendría de la Santísima Trinidad, con fuertes rasgos de magia negra, y nacionalistas, surgía en Estados Unidos pero que hoy en día tendría miembros dispersados en diferentes partes del mundo, aunque otras fuentes explican que su nombre se podría deber en realidad a una alusión encubierta a sus padres fundadores. Interesante es que se haya ligado a las ofrendas con el objetivo de hacer de la tierra el cielo, que es un concepto eminentemente anticristiano, a pesar de que el grupo tenga la convicción de que actúan en nombre de Dios, una justificación por cierto muy propia de tantos grupos a lo largo de la historia, que en realidad no encierran otra cosa que una grotesca devoción al maligno. ¿Podría aplicarse en estos casos esta famosa causal de la fuerza irresistible aplicada para los sacrificios en el contexto mapuche? Es bastante difícil que pueda ser así, considerando que la entidad funciona en un mundo plenamente globalizado. Ya no estamos ni en los 60 ni en tiempos en donde existían reductos indígenas aislados de la sociedad. Estos grupos son eminentemente delictivos y por lo tanto el tema del sacrificio, sea a animales, sea a humanos, que en una de esas no me sorprendería que encontrásemos algo relacionado más adelante, no podrían, a mi parecer, aplicárseles precisamente la fuerza irresistible. Y en lo que va de la causa entiendo que no se están ligando estos elementos religiosos con los delitos que se le imputan a estas personas. Así que bueno, en definitiva, Chile está viviendo una situación muy convulsa desde el punto de vista delictivo y tenemos que prepararnos a seguir viendo este tipo de cosas y a seguir sorprendiéndonos con lo que nos depara la criminalidad centroamericana, que ha estado pegando muy fuerte en Chile en los últimos años.